par de veces a través de las redes sociales nosotros hemos recibido preguntas referidas al tema del cambio climático. Y una de esas preguntas es bastante específica y me pregunta si el cambio climático es uno de los... es una ideología o es una realidad, ¿no? El cambio climático en realidad es un término descriptivo, es un término que quiere describir lo que está aconteciendo con el clima globalmente, ¿no? Lo que está aconteciendo con el clima en el orden mundial, y hay algunos signos de que el clima está, muchos signos, ¿no? De que el clima está cambiando en varios aspectos y en muchas regiones. Es un hecho, por ejemplo, que en el África subsahariana el cambio del clima ha hecho impredecible las temporadas de cultivo, ¿no? Y entonces algunas tribus están sufriendo hambruna, en otros lados hay conflictos. Por ejemplo, en Sudán del Sur había una forma de convivencia entre las tribus ganaderas, por ejemplo, que son en su mayoría católicas, y las tribus que se dedican al cultivo, que son en su mayoría anglicanas. Y el hecho de que el clima haya cambiado y las temporadas, en consecuencia de nomadismo, pues, de los que tienen ganado y de cultivo, han cambiado, han producido conflictos, han creado hambrunas, y esto lo he visto yo en Sudán del Sur. En América Central algo parecido está sucediendo con el cambio impredecible para los cultivos, y es una de las razones por las cuales hay tanto abandono del campo. No solamente es la pobreza generada por la impredictibilidad que viene con el cambio climático. Ahora, el cambio climático es algo que ha acontecido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, que el clima está cambiando, que hay algunos signos de ese cambio de clima, que ese cambio de clima tiene en algunos lugares un impacto positivo, en muchos, especialmente en lugares pobres, un impacto negativo, es visible, digamos, no es algo en la que la gente pueda discrepar, ¿no? La pregunta acá es: ¿qué tanto este cambio climático es producto de la acción del hombre? ¿Qué porcentaje de la acción del hombre es culpable, ¿no? Y esa es la razón por la cual hay estas cumbres climáticas, porque muchas de estas cumbres climáticas se basan en la idea de que los hombres somos 100% culpables de estos cambios, ¿no? Y que especialmente las naciones desarrolladas son los principales responsables por haber impulsado un sistema de desarrollo que necesita tanta energía, que ha incrementado exageradamente el uso de combustibles. Y básicamente los combustibles no son renovables, ¿no? Se extraen de origen fósil, el gas, el petróleo, el carbón, etc. Como saben ustedes, fueron alguna vez dinosaurios, fueron alguna vez animales, plantas prehistóricas, que por la presión formaron, digamos, se convirtieron en carburos, y de ahí en fuentes de energía, ¿no? Entonces, quienes creen que este es un hecho irrefutable, creen que nosotros tenemos que entrar a una nueva forma de vida completamente diferente, y cuya base esté en el cambio a energías renovables de origen natural, ¿no? La energía eólica, es decir, el viento que mueva esas grandes aspas de molino que ustedes pueden encontrar en muchos sitios, desde algunas regiones de España, por supuesto en el estado de California, en la costa
del Pacífico, del Atlántico Norte, perdón, en los Estados Unidos y en muchos otros lugares, la energía solar con los grandes paneles solares y de la energía geotérmica que, digamos, se recoge del subsuelo en base al calor que genera la Tierra. Pero la verdad es que estas tecnologías son, primero, todavía demasiado caras, en segundo, poco eficaces, y en tercer lugar tienen sus propios problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, el material en el que están hechas las células fotosensibles que permiten recoger la luz, ¿no? Tienen una época, tienen un rango de vida, ¿no? Las que actualmente existen por todos lados en California, por ejemplo, son 10 años. Y después de esos 10 años, el material con el que están hechos es digamos, apenas reciclable. Entonces, desiertos enteros cubiertos de estas células fotosensibles, ya están comenzando a crear un problema de basura, ¿no? Pero sobre la pregunta del cambio climático, es importante que nosotros entendamos que lo peor que podemos hacer es caer en el estado de pánico por el que ya pasó la humanidad en toda la época en que se pronosticó que el mundo no iba a sobrevivir porque la población iba a acabar con todos los productos, que si teníamos en cuenta que todos los productos que se estaban explotando, desde, digamos, lo que se conoce como energías no renovables, ¿no? Porque, digamos, si hay una gran cantidad de reservas de petróleo en distintas partes del mundo, podrá ser una reserva muy grande, pero al final del día esa reserva no es renovable. Es decir, una vez que saquemos toda, en teoría, pues ya no vamos a tener otra fuente de energía, ¿no? Y lo mismo sucede con otras cosas que son muy importantes para el actual desarrollo, ¿no? Los minerales no metálicos que se utilizan en aleaciones especiales para la alta tecnología, los minerales y metales clásicos de siempre, ¿no? Hierro, que es para hacer el acero, cobre, estaño para hacer el bronce, etcétera, etcétera. Sobre esto yo busco informarme y definitivamente tengo un gran escepticismo porque desde muy joven me fui informando sobre el gran pánico de la superpoblación mundial y nunca la vi realizada. Es más, el pronóstico ahora es exactamente el contrario, que la humanidad va a comenzar a enfrentar un problema muy serio. Lo he dicho en otros puntos de vista. Basta que ustedes en preguntasdefe.com simplemente busquen población o superpoblación y van a encontrarse con muchos puntos de vista. Sino la historia de los pronósticos de personas que supuestamente son grandes científicos, ¿no? Y grandes especialistas en esta materia. Recientemente un estudioso político conservador español, Marcial Cuquerella, hizo un elenco en su cuenta de Twitter, que es bastante popular, ¿no? Sobre los pronósticos que se han hecho a lo largo de la historia respecto del inminente fin del mundo por culpa de la humanidad, ¿no? Y eso está íntimamente ligado con los pronósticos que se están haciendo de el fin del mundo. Y por si acaso, miren, en mi comunidad nosotros reciclamos. En mi comunidad nosotros estamos investigando el programa estatal para utilizar energías renovables. Estamos, digamos, viendo todas las cosas que pueden ayudar a reducir la polución, que todas las cosas que pueden ayudar a reducir
el aumento de la basura no recuperable, el hecho de que preferimos utilizar bolsas de material reciclable como es el papel en vez de bolsas de plástico. Es una cuestión de conciencia, no nos cuesta gran cosa y sabemos que está bien. Entonces no tenemos esa actitud de que todo es mentira. Pero después de la historia de los pronósticos que ha recogido Cuquerella, y que a quien pueden seguir en Twitter por si acaso, Marcial Cuquerella, habla mucho especialmente de política española, ¿no? Pero tiene cosas interesantes como esta. Él hizo una actualización y les voy a compartir los pronósticos, ¿no? Espero que no se cansen, porque he hecho una cuenta de pronósticos fallidos muy precisa, ¿no? En 1966 se pronosticó el petróleo se va a acabar en 10 años. En 1967 se pronosticó una hambruna terrible vendrá en 1975. En 1968 la superpoblación mundial va a acabar con el mundo. En el 69 desapareceremos en una nube de vapor azul, o sea, exterminados, en 1989. Pasó ya, ¿no? Miren todos los pronósticos que se hicieron en 1970, porque como es siempre el comienzo pues, de un decenio, estos fueron los pronósticos de 1970. El mundo va a agotar sus recursos naturales, todos, antes del año 2000. Las ciudades necesitarán máscaras antigas por la polución a partir de 1985. La acumulación de nitrógeno hará que el terreno cultivable quede completamente estéril. La contaminación matará a todos los peces. Las abejas asesinas, ¿no? del África serán las únicas que sobrevivirán, desaparecerán todas las demás abejas. Habrá una edad de hielo para el año 2000. Será necesario racionar el agua en 1974, o sea, a 4 años. En 1971 se pronosticó que va a haber una nueva edad de hielo el 2020. El 72 dijo, no, la edad de hielo va a ser el 2070. En el 72 se dijo, se agotará el petróleo en 20 años. Los pronósticos del 74 fueron que los satélites espaciales muestran que la nueva edad de hielo se acerca estrepitosamente. Ese año también se dijo, el agotamiento del ozono es un gran peligro para la vida. El 76 se dijo, el consenso científico es de que existe un enfriamiento del planeta y que las hambrunas serán inminentes. El 77 que el petróleo alcanzará el punto más alto de su costo el año 90. El 78 que habrá una tendencia de enfriamiento en 30 años sin fin a la vista, ¿no? O sea, 30 años después fue por si acaso el 2008, ¿no? En 1989 la lluvia ácida matará la vida en todos los lagos. El mismo 980 es que el petróleo se acabará en el año 2000. En el 88 se pronosticó que habrían sequías regionales en la década de los 90. Nunca ocurrieron, por si acaso, ¿no? También en el 88 se dijo que las Islas Maldivas estarán bajo el agua el 2018. Por si acaso, hoy en día son el destino de los multimillonarios donde se van a casar las Islas Maldivas, ¿no? El 89, el aumento del nivel del mar destruirá muchas naciones antes del año 2000. En el 89 se pronosticó que Nueva York entera va a estar bajo el agua el 2019. El 2000 se pronosticó que los niños ya no sabrán qué es la nieve porque va a desaparecer. Díganselo ahora a los chiquillos de Buffalo, New York, que están bajo 2 metros de nieve, ¿no? El 2002 se dijo habrá una hambruna en 10 años porque simplemente desaparecerá el pescado, la carne y los lácteos, ¿no? El 2004 Gran Bretaña será Siberia el 2024. Vamos a ver, eso pasará en 2 años. Manhattan quedará bajo el agua el 2015. El 2006 habrán superhuracanes que destruirán buena parte de la Tierra.
El 2008 se dijo que el Ártico se quedará sin hielo para el 2018. El 2008 también el experto en clima Al Gore, ¿no?, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, y ganó un Nobel por la Paz por pronosticar el fin del mundo, ¿no? Al Gore hizo un famoso documental donde dijo que el Ártico se va a quedar sin hielo el 2013. Luego, el 2009, el príncipe Carlos dijo que solamente quedan 96 meses para salvar al mundo. Ese mismo año, el primer ministro de Inglaterra corrigió al príncipe Carlos y le dijo, no, tenemos 50 días para salvar el planeta de la catástrofe, ¿no? El 2009 también Al Gore dijo, la predicción de un Atlántico sin hielo, perdón, me equivoqué, ya no va a ser el 2013, sino el 2014. El 2013 dijo, no, va a ser el 2015. ¿No? Y el 2014 dijo, quedan 500 días para el caos climático. El 2019, se acordarán de esa chiquilla, Greta Thunberg, ¿no?, que dice, este es el último intento desesperado que podemos hacer para salvar a la humanidad. Y este año, el 2022, en la cumbre climática, o COP27, dijo que el caos climático es irreversible, estamos en una carretera hacia el infierno climático, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiere este autor es hacernos saber que dos cosas importantes: la cantidad de pronósticos terroríficos, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo no han servido para nada. No han servido para nada. Nadie cambió la forma de vida. ¿Y por qué? Por dos razones. Tantos pronósticos catastróficos que hemos visto, los que somos un poco más viejos, por eso que los jóvenes pues están más impulsivos, porque ellos sí le creen al pronóstico, ¿no? Porque no han vivido todo ese número de años de promesas de inminente catástrofe que nunca se cumplieron, ¿no? Entonces, algunos de ustedes conocerán la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Que gritó tantas veces lobo, que cuando el lobo vino de verdad, nadie le quiso hacer caso y efectivamente el lobo se lo terminó comiendo, o terminó comiendo sus ovejas, dependiendo de cuál es la versión más benévola, ¿no? La versión alemana se lo termina comiendo a él, ¿no? Entonces, el asunto es que ese es un componente, y el otro componente, que es el que constantemente destacó este gran economista optimista Peter Simon, que lo he mencionado varias veces, y que apostó dinero a los grandes pronosticadores de las catástrofes, diciendo, mira, ok, tú dices que va a haber una catástrofe de hambre tal año. En tal año, si no hay una catástrofe climática, tú me pagas $500. Y le dijo, y si hay una catástrofe climática y seguimos vivos, yo te pago $500. Y Simon tenía varios cheques por una buena cantidad de dinero de estas apuestas que había hecho con varios de los pronosticadores de catástrofes, ¿no? ¿Y cuál era el argumento de Simon? Simon decía, no, el hombre no es capaz de destruir y maltratar la naturaleza. No decía eso. El hombre es capaz de maltratar y destruir la naturaleza, de ser un mal administrador. Especialmente, ¿por qué? Porque somos pecadores, ¿no? El mismo Papa Francisco, en Laudato Si, nos recuerda lo que dice San Pablo: la naturaleza misma gime con dolores de parto hasta verse liberada de aquel que la poseyó, es decir, nosotros los seres humanos. Pero Simon tenía razón cuando decía, los hombres no solamente son una boca y un estómago, son también un cerebro, un corazón, 2 brazos y 2 piernas. ¿Y por qué decía esto? Porque los hombres son capaces de pensar, de encontrar soluciones y de ejecutar esas soluciones. Y en consecuencia, ¿nos debemos preocupar del medio ambiente? Sí, porque el medio ambiente ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad como cristianos, bajo nuestra responsabilidad como seres humanos, pero
todos los pronósticos catastróficos en realidad están fuera de lugar y no tienen propósito cuando consideramos que los grandes pronósticos catastrofistas han fracasado estrepitosamente, y cuando nos olvidamos que el hombre, aún siendo pecador, comparte ese brillo increíble de la inteligencia, de la bondad y de la creatividad de ser creado a imagen y semejanza de Dios, y que a lo largo de la historia ha encontrado soluciones a problemas que parecían inalcanzables. Que tengas un buen día.